Bueno, yo soy Pau, soy el responsable de la cadena de suministro de la parte de charcutería. Soy Marc Mudarra, estoy en el departamento de planificación de la demanda. Yo soy Eduard Raset, soy el responsable de previsión de demanda. Mi nombre es Gustavo Moro Sameller, trabajo directamente como Project Manager de Supply Chain. Soy Jordi Parra, hace unos 12-13 años que trabajo en Noel. Soy Marc, estoy trabajando actualmente en planificación. Noel es una empresa alimentaria, ¿vale? En 1940 se creó, no tienen presencia, me parece, son unos 60 países. Nuestro mercado principal es Europa. Y en volumen de kilos, digamos, la venta es casi ahora ya un poco menos de entre un 40 y un 50% del volumen es España, el resto se exporta todo, ¿vale? Nosotros partíamos de no tener nada, digamos, teníamos un ERP, como la mayoría de grandes empresas, pero este ERP no estaba, los módulos de planificación, producción, etcétera, no están desarrollados como tal. El proceso era 100% manual, en base a hojas Excel y sobre todo siempre mirando a histórico. Inicialmente fue un tema de necesidad, ¿vale? Es decir, no tenemos módulo de producción, estamos hablando de una empresa con 5 o 6 plantas, 40-50 líneas, ayer hablamos de 2.700 personas. Claro, todo esto son un montón de datos que no teníamos parametrizados las herramientas, con lo cual inicialmente era un tema de necesidad. Tener clara la previsión pues te permite poder acotar las producciones, entonces es muy importante. Nos ha ayudado no solo a nivel de servicio en estar al caso, planificar o tener en cuenta un volumen que tú hace a lo mejor 3 años no podías tener en cuenta o que se está replicando del año anterior. La herramienta nos ha ayudado a tenerlo en cuenta, a no fallar, a cumplir con nivel de servicio de cara al cliente final, repercute a nivel comercial, a nivel de todos los departamentos de la empresa, se ven infligidos aquí. Bueno, yo creo que es básico, ¿no? Es anticiparte a lo que te pueda venir, yo creo que debe ser básico en cualquier empresa, no solo en empresas cárnicas como Noel, sino en cualquier empresa. Entonces tener esta previsión de la demanda, yo creo que es una piedra angular que luego te permite producir mejor, te permite ajustar las compras, ajustar los inventarios. Tuvimos la suerte de ir buscando y encontrar Imperia, fue realmente en los inicios de Imperia y cuando nos pusimos, y lo vi como una solución que la propuso la empresa, como era económicamente muy viable. Encontré una gran colaboración, un equipo pues, con muchas ganas y que sabía lo que hacía, y bueno, a base de buscar y tal, llegamos a parametrizar y a empezar. Puedo certificar que la interacción entre los software que nos permite Imperia y el ERP da un valor agregado mucho más allá de lo que antes pensaba. Y la idea siempre es crecer e innovar, entonces claro, si tú apuestas por algo que es muy hermético o que ya está muy aposentado, claro, al final la flexibilidad que ellos tienen es muy limitada, la flexibilidad que tenéis vosotros es mucho más avanzada y al final es un win-win para todos. Vosotros podéis aprender y al final nosotros sacamos un beneficio porque estáis haciendo algo que es como muy específico o que nos ayuda mucho en nuestro día a día. La verdad que la experiencia con Imperia ha sido genial. Ya no solo por las mejoras que nos ha proporcionado la herramienta en sí, sino por el trato con el personal de Imperia, la competitividad que te da con el coste que tiene. No tienes un coste de implantación enorme de los grandes softwares del mercado. Empresas grandes pueden tener un potencial financiero, pero a medianas y pequeñas empresas es un software que entiendo que si pueden llegar a conocer, les puede dar un potencial enorme, porque normalmente estas empresas son las que más les cuesta llegar a invertir en un software de esto. Digamos, las funcionalidades que necesitas y no las que hay en el mercado. Es decir,
una cosa que se adapta, ¿no? Funcionalmente te da lo que necesitas y pagas por lo que necesitas.